Vez, por favor, buenos días. Hola Salomón, ¿cómo vamos? Buenos días. Así es, la política es un lugar al que uno debe entrar con cuidado, pero no con miedo. Definitivamente es un momento en el cual la política del país está dada solo para valientes, para quienes no tienen cola de paja. Es un momento crucial. Yo estoy segura que en estas elecciones no solamente escogemos una tendencia, un plan, un partido o alguien que nos represente, lo cual es prácticamente imposible porque los partidos de este país no representan ni una propia agenda. Lo decimos mucho con los chicos. En otros países hay partidos que tienen una agenda ambientalista, una agenda por la igualdad de género, una agenda por el desarrollo. En este caso, ninguno de los partidos del país tiene una agenda clara y siempre ha sido así, pero en estas elecciones especialmente creo que vamos a tener que decidir si votamos por el país o votamos por para siempre dejar el país en manos de las mafias. Sí, es un momento realmente complicado para nuestro país escoger el futuro de regresar a tener una democracia o dejarnos secuestrar por las mafias internacionales. A ver, yo le hablo desde la Amazonía como amazónico. Yo soy nacionalizado amazónico, le cuento. Como 30 años y pico estamos acá en la ¡Qué Amazonía envidia! ecuatoriana. Sí, y yo le he escuchado a usted y usted habla de la ingeniería ambiental, es decir, como una categoría económica. Em, y aquí pues tenemos problemas de minería, tenemos problemas de extracción de petróleo. Y bueno, en el petróleo, ¿cómo limitar la frontera petrolera si necesitamos también el desarrollo económico? Y en la minería también, o sea, ¿cómo eludir, por ejemplo, a los mineros que son artesanales, que de ellos se sustentan? Y aquí en nuestra provincia le diríamos, por ejemplo, ¿cómo impedir que un árbol se corte si el padre de familia necesita para los útiles de sus niños? Por ahí, ¿cómo cotejar esas cosas? Le hablo de son de pueblo. Así es, no, y es importantísimo recalcar, Salomón, que yo soy una ingeniera en medio ambiente, pero soy especialista en desarrollo sostenible. Cuando hablamos del desarrollo sostenible, hablamos justamente de lo que estás tocando, este tema tan importante, ¿no? Cómo mantener esta utilización de nuestros recursos para que ese padre de familia tenga siempre un ingreso por una siembra que sea sostenible. Nos pasó con la balsa. Acuérdate en pandemia cómo entró el mercado ilegal de la balsa con muchísima fuerza, sobre todo en la Amazonía. Recuerdo con mucho dolor un artículo de la revista, si mal no recuerdo, Vistazo, en la cual decían que en pandemia se llegó a pagar el precio de hasta $2 y 2 litros de guanchaca por un árbol de balsa. Ujú. El mercado asiático que se abrió en Ecuador a partir de los muchos convenios con compañías de procedencia de China legales, le abrió un espacio a Ecuador para que entre la ilegalidad del mercado asiático, que es un monstruo. Es un monstruo, mueve millones de dólares el mercado asiático negro. Y el mercado negro de Asia no solamente se nos lleva, por ejemplo, el hueso de jaguar, que se utiliza para la medicina china tradicional porque ya no tienen tigres en Asia y están prácticamente extintos, ahora tienen de base todo Latinoamérica y por supuesto no te puedes llevar un jaguar porque es obvio en un aeropuerto, pero un hueso de jaguar es algo muy difícil de controlar para nuestras autoridades. Entonces, no solamente en ese flujo que se va al mercado asiático negro, empezó a salir a raíz de la pandemia nuestra balsa. Y es impresionante porque nuestra balsa es un cultivo rápido, en 4 o 5 años tú puedes ya usufructuar de un sembrío de balsa y la balsa se va a seguir utilizando de largo porque es lo que hace el centro de las aspas de las eólicas. Al ser la balsa una madera muy liviana y en una sola pieza, esto se convierte en una madera muy apetecida por el mercado asiático para fabricar las aspas de las eólicas, que son con lo que haces energía a través del viento. Entonces tenemos un potencial económico enorme que lamentablemente por esta ilegalidad y esta falta de educación de cómo podemos usufructuar sosteniblemente de esto, es decir, que todos los años yo pueda ya usufructuar de la balsa, talar el sembrío que tengo, venderlo a un buen precio, tenemos esta ilegalidad, ¿no? El desarrollo sostenible habla de algo que tú puedas usar para siempre. Y en ese sentido habla de economía, porque lo que queremos es que un padre de familia de la selva amazónica maneje un proyecto
maravilloso, por ejemplo, de siembra de balsa o de otros productos de la Amazonía, sin que esto signifique que él se quede sin ese recurso para siempre. En el tema de minería artesanal, yo siempre tuve una opinión con la que tuve algunos contrastes con compañeros ambientalistas, por así decirlo. Yo no soy ambientalista, soy ingeniera en medio ambiente, más bien soy activista política. Y hablamos justamente del tema de la minería artesanal. Cuando se abrió la minería a gran escala en Ecuador, cosa que no había sucedido con ningún otro presidente, y no porque no supieran los presidentes que tenemos Ujú. oro, cobre y plata, sino porque en realidad somos un país que prehispánicamente, antes de que ni siquiera estuviera preincaico, nosotros ya usufructuábamos de estos recursos. Nuestras etnias nativas, tanto de la costa como de la sierra como de la Amazonía, ya utilizaban la minería y los metales preciosos que tenemos en este país. Cuando se abre la minería a gran escala y se le otorgan estas licencias internacionales, a empresas internacionales para que ellos puedan manejar toda la extracción del oro y de cobre principalmente, empieza este problema enorme que ahora tenemos. Dejamos en la ilegalidad al artesanal, al que toda la vida había lucrado, usufructuado de esto y que lo consume a un ratio mucho más suave. En lugar de darles a ellos las herramientas para que se legalicen, para que suban de nivel, para que cuiden su salud, para que tengan las herramientas para seguir haciendo esto, los dejamos en un limbo. Entonces los hemos dejado a merced de la ilegalidad y ahora lo que tenemos es ya campos de extracción de oro ilegales manejadas por lobos, tiguerones, por estas ya mafias internacionales que están armadas. E incluso, con esto cito un artículo del Universo, un solo campamento de minería ilegal de oro de los tiguerones les representa a ellos $60,000 de ingreso al mes. Salomón, estamos hablando de que se nos llevan $60,000 de oro, compran armas y nos vienen a matar con esas armas de que se llevaron nuestro oro del suelo. El Estado tiene un deber enorme con nuestra minería artesanal para sacarla de las garras de la mafia internacional y unirlas a un sistema legal de extracción. Aparte, dentro del consumo internacional que nosotros podemos tener como país, la realidad es que en todas estas concesiones mineras, como no tenemos una planta de refinamiento, lo que se llevan es la tierra. Entonces hay un valor por el cual a ti te paga esta empresa por llevarte una Ujú. caja de tierra de los Andes, porque te dice, en esta caja, según nuestro estudio, hay tanto por ciento de cobre. Entonces yo te pago por ese tantito por ciento de cobre en esta caja de tierra. Y te pregunto yo, ¿y las tierras raras? Las tierras raras son componentes que se vienen con muchísima fuerza en el mercado internacional y Ecuador no las negoció. Entonces, yo no estoy en contra de la minería, pero estoy consciente de que hemos dejado a los mineros artesanales en el limbo, que se están uniendo a las mafias porque no les dimos un espacio en la legalidad. Y lo más importante, nuestros mineros artesanales terminan con el producto fabricado. Muchas de las cosas que tenemos, por ejemplo, en lugares como Chordelec, famosos por su trabajo, por su orfebrería, son de la mano de esta extracción artesanal que debió haber sido subida a un nivel internacional, donde se proteja la salud de nuestros mineros y de las comunidades que están alrededor. Y este producto terminado tiene mucho más valor en el mercado internacional que lo que estamos recibiendo por simplemente este cálculo que hemos tenido. Entonces, como para resumir, no estamos en contra de la extracción minera, pero sí tenemos un deber como gobierno de volver a recoger a nuestros mineros artesanales y hacerlos parte de un país que los acepta y los educa y los protege para que sigan realizando esta actividad. Ahora, el tema es que, bueno, no solamente la minería ilegal, no solamente la ampliación de la frontera petrolera, se ha manifestado que, por ejemplo, las carreteras, un elemento tan indispensable, también contaminan, pues, o sea, destruyen parte del medio ambiente. Por ejemplo, también la siembra de otros productos por acá, la pitahaya, por ejemplo, te hablo aquí en Palora, es realmente preocupante en el momento en que se toma en cuenta el medio ambiente, pero en cambio es una actividad económica indispensable. ¿Cómo hacer de eso una actividad económica que sea también dentro del contexto del desarrollo sustentable? Y tenemos muchísimos productos no tradicionales que se vienen con fuerza. El monocultivo siempre tiene un impacto negativo en el medio ambiente, incluso es más costoso para ti manejar el tema de las plagas en un ecosistema tan biodiverso como la selva. Siempre es importante utilizar el tema del cultivo mixto.
Con eso no solamente te ahorras el gasto de inversión de plaguicidas, de fungicidas, de herbicidas, sino que también tiene un mayor valor en el mercado. Si tú le vendes a un mercado internacional una pitahaya, por ejemplo, que fue sembrada bajo un criterio de cultivo Ujú. mixto, cuidando el agua, cuidando la salud de la persona, porque esto se viene con muchísima fuerza, Salomón. Yo no sé si tú has tenido acceso al conteo nacional de cuáles son los productos que pasan el límite que permite la Organización Mundial de la Salud sobre pesticidas, fungicidas y plaguicidas. Y Ujú. es terrible pensar que cuando tú compras una frutilla, compras un guineo, compras un mango, te estás llevando más de la cantidad que tu cuerpo puede soportar de un plaguicida, de un pesticida o de un fungicida que puede tener efectos tan adversos como producirte cáncer. Y yo no sé si nos hemos dado cuenta, pero lo primero que le mandan a una persona cuando tiene cáncer en este país es que coma orgánico. Esperamos a tener cáncer para comprar productos orgánicos. Entonces estamos yendo en contra del mercado. El mercado quiere productos que la persona que está cultivando esté sana, que esa persona que siembra el producto que yo voy a consumir no esté expuesta a estos químicos que pueden producir cáncer, porque yo como consumidor sé que si recibo esa fruta, también me estoy exponiendo a esto. Y esto es una tendencia que se viene a nivel mundial. Entonces hay que aprender a darle más valor a los productos limpios porque es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Sobre todo esta conexión que hemos perdido del campo-ciudad, le digo yo acá en la costa, porque estamos tan cerca y a la vez tan lejos de este mercado que está dispuesto a pagar un poco más por un producto elaborado de manera artesanal, por un producto elaborado limpio, con cultivo mixto. Entonces es cuestión de marketing. En realidad lo que más necesitan nuestros artesanales, nuestros pequeños cultivadores de estos productos no tradicionales, es un buen marketing para que ellos puedan promover el uso limpio de estas tecnologías y estos productos limpios que son realmente de lo más apetecido. Incluso ya nos pasó que enviamos un cargamento de productos orgánicos a Estados Unidos y lo quemaron porque no cumplía con los parámetros. Y esa persona que compró un terreno, que invirtió en orgánico, lo quiebras. ¿Y qué es lo que sucede? Que el suelo en donde siembran tiene residuos de tóxicos, de estos químicos que son dañinos para la salud, y no los aprobaron. Ya hemos ido afilando eso y ahora se mandan muchísimos productos orgánicos a Estados Unidos, pero una de las primeras tandas que se mandó Ajá. ni siquiera cumplió con los requisitos. Entonces, eso es mercado que perdemos y un mercado que paga muy bien. Y es un mercado fiel porque ya se estudió, mi generación, que somos los Entonces, tan temidos de la por ahí debe verse las cosas para que el desarrollo sustentable sea parte del desarrollo económico del país, ¿no? O sea, como por ejemplo los mineros artesanales, como por ejemplo los productores de pitahaya, pueden acceder al mercado internacional por ellos mismos, eliminando determinadas cadenas de intermediación, por ejemplo, ¿no? O como sucede con los mineros, un poco separándolos de los supuestamente mineros ilegales que se nutren de la minería artesanal y de la minería ilegal, pues. Así es, y ahí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa es el minero artesanal y otra cosa es la minería ilegal. Así es, La minería totalmente. ilegal como tal, tenemos que tener cero tolerancia, porque esto ya no habla de mis artesanales que quedaron en el limbo, ya te digo, esta es mi opinión y la tengo desde hace muchos años. Los mineros artesanales están en el limbo y es muy fácil para ellos cruzarse la ilegalidad, pero no es lo mismo, porque la minería ilegal en estos momentos ya está siendo controlada por estas mafias internacionales, que Ujú. son quienes tienen tal cual, como los campamentos de cocaína en la selva colombiana, nosotros tenemos campamentos de minería ilegal en donde se llevan el oro que da miedo estas mafias internacionales, ¿no? Ujú. Por un lado. Y por otro lado, nunca hemos tenido un gobierno que le facilite a nuestros productores el acceso a mercados más grandes, así sean locales. Y es algo que yo repito con mucho énfasis porque realmente me llama demasiado la atención. Si tú ves el cuadro del Banco Central del Ecuador, de cuánto se invierte, Ecuador cuánto compra en tecnología, te da un infarto. El Ujú. rubro más alto es la inversión en tecnología para petróleo y minería. Y el rubro más bajo es la inversión en agricultura. O sea, es impresionante que Ecuador invierta tan poco en tecnologías agrícolas y de procesamiento de productos terminados e invirtamos tanto en un rubro que no reparte, porque tenemos otro problema enorme con la bonanza petrolera que ya se nos acabó, porque nos quedan menos de 10 años y jamás volver a estar a 150 el barril de petróleo. Es que no dejó nada porque Ujú. una empresa tan corrupta como Petroecuador realmente nunca repartió a las comunidades
el rubro que tenía que tener. Y una vez que se acabe el petróleo y la ley amazónica, con los $2 por barril que les toca a ustedes, ¿cuánto les dejó? Te voy a presentar, Andrea, al colega Salvador Usca, que es de Nina igualmente, para una consulta. Adelante, compañero Salvador. Ingeniero, buenos días. Ya en Bueno, caso de que ustedes llegaran al gobierno, ¿qué les quedaría hacer? ¿Cuál sería la planificación para, le cuento de acá de la provincia del Napo, nomás, lo más cercano a nosotros, para poder remediar los sitios que están o han sido afectados por todo tipo de minería, tomando en cuenta incluso de que abajo, el río abajo, las comunidades viven de este río, viven en este río, se alimentan, beben el agua del río? ¿Qué hacer para remediar esto por un lado? Y también lo otro, se conoce de que hay personas identificadas claramente que son los que han ejecutado la minería ilegal. Incluso se habla de autoridades. No sé si instar a la instancia respectiva, que sería la justicia, para poner mano dura y definitivamente paralizar todo lo que han venido ejecutando y no permitir más el deterioro de la naturaleza con esto de la minería ilegal, ingeniero. Sí, tenemos casos de pánico, no solamente en la Amazonía, donde ya tenemos comunidades que presentan cáncer por haber tomado agua con metales pesados. Estamos hablando de plomo y de mercurio principalmente, que son metales que se acumulan en la cadena trófica. Esto quiere decir que el pececito pequeñito, ¿verdad?, tiene 1 de mercurio. Y el pez mediano, al comerse los peces pequeños, me invento, se come 5 pececitos, ¿ok? Ese pez mediano ahora tiene 5 de plomo. Y el pez que consume la población, que es un poquito más grande, al comerse 3 de los medianos, 15 de mercurio. Este es el tipo de comportamiento que tienen los metales pesados en las cadenas alimenticias. Se van acumulando. Entonces, estas comunidades que usufructan no solo del agua, sino también de los peces y de los animales que consumen esta agua, están ingiriendo cantidades totalmente ya fuera del registro de lo que puede tolerar un cuerpo de estos metales pesados. Y esto sucede tanto con el mercurio como con el plomo. Se acumula en la cadena trófica. Mientras más grande sea el pececito que yo coma de ese río, tengo una mayor cantidad de plomo o de mercurio. Tenemos casos como por ejemplo el de Santa Rosa, que 1.500 personas fueron a parar al hospital en un fin de semana porque una relavera de minería ilegal se suelta en el río y les da una intoxicación por plomo y por mercurio del diablo, ¿ya? Y me voy a poner realmente enfática en esto. Esas personas que estuvieron internadas un fin de semana, el daño no es solamente por ese fin de semana. El daño es a los órganos y es a largo plazo. Si alguna de esas personas llega a tener cáncer, alguno de sus órganos, es culpa de ese episodio de consumo de metales pesados en una sola toma. ¿Cómo podemos controlar esto? Es complicado porque es mucho territorio que abarcar, pero tenemos que empezar protegiendo a nuestra gente. Y en ese sentido, nosotros tenemos una propuesta que la vengo diciendo desde hace años ya, el Monitor Nacional de Calidad de Agua, Aire y Suelo. Estos son unos aparatitos chiquititos que tú pones en el agua en donde se toma el agua, donde está la fuente de toma de la comunidad y te emite en tiempo real cuáles son los valores que tiene esa agua en 4 o 5 componentes peligrosos para la salud. Metales pesados, coliformes y otro tipo de metales pesados, o sea, plomo, mercurio, cadmio, coliformes, que es también una parte orgánica, por así decirlo. Eso habla más bien de aguas negras, de falta de control de saneamiento, por así decirlo. No podemos seguir exponiendo a nuestra población que tome agua llena de metales pesados. El costo para el sistema de salud del país es mucho peor. Entonces, si quieren que hablemos en números, entonces $1 invertido en saneamiento le ahorra al Estado $4 en salud. O sea, esto no es solamente por los derechos humanos ni porque nos gusta vivir en paz, esto es sostenible también a nivel económico. Este monitor es un aparato pequeñito que te da en tiempo real a toda la comunidad cuál es la calidad del agua que estamos tomando, para así saber si es que se soltó alguna relavera ilegal, porque el control es difícil, la selva es espesa, por lo menos protegemos a nuestra población de estar expuesta a esos contaminantes, porque como te explico, el daño no es solamente un fin de semana, esto es de por vida. Tenemos muchas comunidades expuestas a enfermedades catastróficas y con altos índices de cáncer en lugares naturales donde si es que no hubiera una actividad ilegal que está soltando todos estos contaminantes, no habría manera de que esos ríos estén contaminados. Entonces, el monitor nacional... Andrea, del diálogo que estamos sosteniendo, pues, colige
que a la población, a la ciudadanía le hace falta mucha educación en torno a estos temas, ¿no? Porque lo primero, de hecho, que el ciudadano busca es cómo satisfacer sus necesidades básicas. Y bueno, pues si me pego un poquito de plomo, ya no es culpa, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ese término de la educación ambiental me parece que debería ser también uno de los elementos fundamentales dentro de la acción para saber que existe desarrollo sustentable, lo cual es la tesis fundamental de Andrea González. Aquí en la Amazonía, por ejemplo, te manifestar, Andrea, también las carreteras ya están. Y las carreteras es un medio de vinculación entre los pueblos. Y el petróleo no sirve para las carreteras amazónicas porque se va para el Malísimo. presupuesto del Estado y Tenemos la otras cosas, ¿no? peor, tenemos el peor asfalto, creo que de Sudamérica. Lo han Claro. dicho alcalde tras alcalde. Lamentablemente, para hacer una carretera que dura hay que importar asfalto porque nuestro petróleo no produce buen asfalto. Ujú. Entonces, el gobierno de Fernando Villavicencio y Andrea González tendrán como preocupación también, no sé si a través de una ley, por ejemplo, la sostenibilidad del tránsito en la Amazonía a través de mantenerla vialmente la región. Andrea, por favor. Así es, totalmente. La conectividad vial que tiene que tener la Amazonía es importantísima. Tuve el gusto de estar en Tena, en Archidona, y me llamó la atención que justo por atrás de Archidona hay una carretera que está hecha solo la primera parte y la última, y la mitad no la hicieron. Entonces la gente ha hecho un camino de tierra para conectar ambos puntos. Son cosas básicas, básicas y necesarias para poder proteger a nuestra población justamente, porque ¿qué sucede si yo mañana en el monitor sale que no pueden tomar el agua porque hay una relavera ilegal que se soltó, el agua tiene demasiado plomo? ¿Cómo hago yo para acceder a esas comunidades y darles agua potable durante esa emergencia? Si yo no tengo, mira, lo primero que tú haces en una guerra es tumbarle el puente a tu enemigo. Así de importante y de básico es la conectividad. En el momento en que una comunidad queda desconectada, sin carreteras y sin puentes, es básicamente sentenciarlo a muerte. Entonces, es importantísimo que la conectividad vial de la Amazonía se mantenga, se le dé mantenimiento, por así decirlo, pero definitivamente hay que controlar también qué tantas más carreteras se necesitan hacer en el tema también del acceso que tienen los ilegales, gracias a las carreteras, a estos puntos calientes, por así decirlo, ¿no? La Amazonía está metida en una ilegalidad muy grande en general, es como un limbo. El hecho de que estén desconectados por la espesa de la selva los hace sentir como que nadie los ve, por así decirlo. Esto también con el trabajo de inteligencia que vamos a tener con Fernando en el plan de seguridad va a poder ser controlado de una mejor manera para que nuestras carreteras sean utilizadas realmente por quienes están haciendo las cosas bien y Ujú. por quienes realmente quieren sacar adelante este país. Salomón querido, en 5 minutos tengo que partir a una entrevista lejísimos presencial. Claro, sí, debe haber otras oportunidades, te solicito, por Sí, favor. por favor, que se Que no repita. suceda como ha sucedido siempre. Cuando son candidatos, se accede, pero cuando acceden a otro tipo, cuando acceden al poder, ahí se olvidan de uno, ¿no? El mismo Ah, no, presidente le cuento que ya se es un fregaron, ejemplo de eso. Perfecto. ya se fregaron. A Sí. mí me encantó el Chontacuro, me muero por la selva, me fascina. Soy una enamorada de nuestras etnias, no solamente de la selva, sino de todo el país. Para mí, uno de mis sueños es poder irme a vivir, aunque sea un año, a la selva. Así que no, cuenten al revés, con que mientras Claro. más Sí. espacio haya y no estemos en la locura de las campañas, van a tener una vicepresidenta que si fuera por ella pasará metida en la selva. E Porque estoy igualmente que el consciente poder que cuente aquí con nosotros para que conozcan la selva profunda realmente, ¿no es cierto? esa. Muchas gracias, por favor, despídete de la audiencia de Nina Radio, El Poder de la Verdad de la Amazonía Ecuatoriana. Y un gusto haber conversado con Andrea González. El gusto es mío, mi corazón está en la selva, de verdad que yo me siento una amazona más. Admiro muchísimo nuestras mujeres de la selva, admiro muchísimo nuestros hombres de paz que están allá. El, la visión que tienen nuestros amazónicos sobre el desarrollo sostenible es una promesa de campaña en la que yo me baso. Creo que vemos las cosas desde la misma lupa. La Amazonía tiene muchísimos recursos que se pueden explotar de manera sostenible y que no han sido explotados de esta manera, sino que ha sido de manera desordenada. Esto se basa en el desarrollo productivo. Yo estoy consciente que la mayor riqueza que tenemos en Ecuador lamentablemente no ha sido el petróleo ni será el oro
sino es todo el recurso natural que tenemos, que bien utilizado puede convertirse en algo de por vida. Tenemos pendiente el proyecto de la balsa, que sigue y se viene con muchísima fuerza, y les mando un abrazo y por favor que se repita, Salomón, esto fue muy corto, así que para la próxima hagamos una más larguita, yo encantada de la vida. Perfecto. Muchísimas gracias a Andrea González y a través de Presidencia con Fernando Villavicencio. Hasta pronto. Chao, chao.